han hecho para compartir la palabra este día. En este tiempo de Cuaresma es un tiempo en que la mayoría de tradiciones cristianas se preparan tanto mentalmente como espiritualmente para lo que se conoce como la Semana Santa, donde se recuerda la muerte y la resurrección de Jesús. Y pensando en cómo podemos nosotros entender a Jesús en este tiempo, me recordé el texto de Lucas capítulos 9 y los invito a abrir sus Biblias o a buscarla en su teléfono. Lucas capítulo 9, vamos a leer los versículos 18 hasta el 27. Es un momento muy interesante en la narrativa de Lucas. Algunos han llamado a los evangelios un recuento de la pasión de Jesús con una introducción larga. Porque ustedes se dan cuenta, en los evangelios, los evangelistas, los escritores, dedicaron ciertos capítulos a 3 años del ministerio de Jesús, pero la mayor parte del libro lo dedican a la última semana, los eventos de la última semana de Jesús. Y en el caso de Lucas, él en el capítulo 9 ya comienza a encaminar a Jesús hacia Jerusalén. Antes de leer el texto que les dije, leamos el versículo 51 de este capítulo 9. Dice: como se acercaba el tiempo de que fuera llevado al cielo, Jesús se hizo el firme propósito de ir a Jerusalén. Entonces aquí en este capítulo, que no es ni en la mitad ni al final, sino ya al comienzo del libro, el evangelista Lucas mueve o lleva su libro desde donde Jesús estaba hasta Jerusalén para culminar en la semana de la Pasión. Y los demás evangelistas siguen un esquema similar, con un poquito en otro lugar de su libro, pero la idea es: Jesús tiene cierto ministerio y después llega el viaje a Jerusalén. ¿Y qué es lo que cambia este momento? ¿Qué es lo que en los evangelios lleva a ese movimiento para que ya comience a Jerusalén? Y lo que cambia es los versículos que vamos a leer, y eso lo voy a explicar. Entonces leamos capítulo 9 de Lucas, versículos 18 hasta el 27. Un día, cuando Jesús estaba orando para sí, estando allí sus discípulos, les preguntó: ¿quién dice la gente que soy yo? Unos dicen que Juan el Bautista, otros que Elías, y otros que alguno de los antiguos profetas ha resucitado, respondieron. ¿Y ustedes? ¿Quién dicen que soy yo? El Cristo de Dios, afirmó Pedro. Jesús les ordenó terminantemente que no dijeran esto a nadie y les dijo: el Hijo del Hombre tiene que sufrir muchas cosas y ser rechazado por los ancianos, los jefes de los sacerdotes y los maestros de la ley. Es necesario que lo maten y que resucite al tercer día. Dirigiéndose a todos, declaró: si alguien quiere ser mi discípulo, que se niegue a sí mismo, lleve su cruz cada día y me siga. Porque el que quiera salvar su vida, la perderá. Pero el que pierda su vida por mi causa, la salvará.
¿de qué le sirve a uno ganar el mundo entero si se pierde o se destruye a sí mismo? Si alguno se avergüenza de mí y de mis palabras, el Hijo del Hombre se avergonzará de él cuando venga en su gloria y en la gloria del Padre y de los santos ángeles. Además les aseguro que algunos de los aquí presentes no sufrirán la muerte sin antes haber visto el reino de Dios. Les invito a orar para encomendar ese tiempo al Señor. Padre, gracias por una oportunidad más que nos das de venir a tu palabra. Tú conoces, Señor, nuestros corazones, nuestras mentes, todo nuestro ser. Pedimos, Señor, que tú abras nuestros oídos para escucharte y abras nuestros corazones para recibirte. En el nombre de Jesús. Amén. ¿Quién es Jesús? Esa es la pregunta que surge de este texto. Es una pregunta clave, porque dependiendo de la respuesta, entenderemos o no lo que fue su vida, su muerte, su resurrección. Al comienzo del capítulo 9, vemos la pregunta en Herodes. En el versículo 7 del capítulo 9, Herodes el tetrarca se enteró de todo lo que estaba sucediendo. Estaba perplejo porque algunos decían que Juan había resucitado, otros que se había aparecido Elías, y otros, en fin, que había resucitado alguno de los antiguos profetas. Y recuerden que eso es lo que los discípulos le contestaron a Jesús cuando él les preguntó: ¿qué dice la gente que soy yo? Pero Herodes dijo: a Juan mandé que le cortaran la cabeza. ¿Quién es entonces este de quien oigo tales cosas? Y procuraba verlo. ¿Quién es Jesús? ¿Cómo debemos entender a Jesús? Y es interesante porque tenemos que pensar un poquito en el contexto del siglo I, del pueblo de Israel, porque los discípulos eran hebreos de su cultura, de su tiempo, de su tradición, y hay que entender un poco este diálogo entre Jesús y sus discípulos en el contexto de alguien que todavía no tiene lo que nosotros tenemos hoy, el Nuevo Testamento. Alguien que todavía no ha entendido completamente el significado de este personaje. Por eso cuando la gente veía a Jesús, veía en él el ministerio que conocía de algún profeta de la antigüedad, y ellos pensaban que Jesús era uno de ellos, o algunos pensaban que era Juan el Bautista, que como sabemos Herodes lo había mandado decapitar, pero que en alguna manera veían en Jesús algo de la continuidad de Juan el Bautista. Y en el tiempo en que Jesús llegó, el pueblo de Israel estaba bajo el imperio de Roma. Era un pueblo dominado, era un pueblo explotado. Roma sacaba de todos los pueblos que dominaba la mayoría de lo que podía para sus impuestos. Era un pueblo que tenía una esperanza de un Mesías que llegara a rescatarlo de esa opresión del imperio romano. Y esa era la esperanza que aún tenían estos hombres que Jesús llamó a ser sus discípulos. Para ellos, y los evangelios, ustedes cuando leen los evangelios
reconocen esa frase de que los discípulos no entendían lo que Jesús estaba diciendo o lo que Jesús estaba haciendo, porque lo que Jesús les mostraba no concordaba con esa esperanza que todo Israel tenía de un Mesías guerrero, de un Mesías que venía con un ejército a quitar totalmente al imperio romano y recobrar la libertad para el pueblo de Israel. Por eso cuando la gente veía a Jesús, no podía entender en ningún momento quién era este profeta. Era un profeta más para ellos, porque no veían en Jesús la intención militar de acabar con el imperialista que estaba en ese momento dominándolos. Y entonces Jesús les dice a los discípulos, les hace una pregunta que es una pregunta que Él nos hace a todos nosotros hoy, que nosotros tenemos que hacernos en todo momento. ¿Y ustedes, quién dicen que soy yo? Ya Él había pasado más de 2 años con este grupo. Ya ellos lo habían visto llevar a cabo los milagros que habían visto. Le habían escuchado las enseñanzas. Habían compartido con él en el camino de Galilea a Jerusalén, a Samaria, a muchos lugares. Ellos le habían visto en su diario vivir todo el tiempo. Una experiencia que no habían tenido la multitud, la gente. Para la gente Jesús era un maestro, era un profeta. Pero para estos hombres que habían compartido con él, ¿quién era él? Y la respuesta de Simón, de Pedro, es una respuesta que parece tan insignificante, son como 5 palabras nada más, pero que realmente cambia y tiene el sentido de toda un cambio en la expectativa, en la cosmovisión, en la esperanza de este grupo de hebreos, de judíos en ese momento. El Cristo de Dios. Bueno, hay que entender un poquito. El Cristo es la palabra griega para una palabra hebrea que traducimos como Mesías. El Cristo, cuando decimos Jesús, Cristo o Jesucristo, Cristo es el título, no es el nombre. El nombre es Jesús, el título es el Mesías o el Cristo. Y para un judío del primer siglo, decirle a este Galileo de Nazaret que él es el Mesías de Dios, era toda una nueva era en la esperanza judía. Pedro le estaba diciendo a Jesús el Galileo, el Nazareno, en ti se cumplen todas las promesas de Dios. En ti se cumplen todas las expectativas que Dios ha dado al pueblo de Israel. Tú eres el cumplimiento de los tiempos. Tú eres el enviado de Dios, el ungido de Dios. Tú eres el Mesías de Dios. Es como si todo lo anterior estuviera preparando para que este momento llegara. No es una afirmación a la ligera. Es una afirmación que tiene un contenido muy importante. Jesús, el que le hizo la pregunta a los discípulos, es el Mesías de Dios. Es aquel de que todos los profetas anteriores estaban hablando. Es el que cumple todas las promesas que Dios les ha hecho hasta ese momento.
es la esperanza del pueblo de Israel. Tal vez para nosotros hoy estamos acostumbrados a decir, bueno, Jesús es el Cristo, Jesús es el Mesías, y no tenemos esa connotación cultural que tenía este título en ese momento. ¿Y ustedes quién dicen que soy yo? Y uno tiene que hacerse la pregunta de cómo es posible que la gente, los gobernantes, todos vieron a Jesús en persona, pero no se dieron cuenta de quién era Él. Incluso los líderes religiosos que lo escucharon hablar, lo vieron llevar a cabo milagros, y aún así no se dieron cuenta quién era Él. Pero Simón Pedro y los discípulos fueron capaces de confesar que Él era el Mesías de Dios. Después, en la narración que viene después de lo que se conoce como la transfiguración, cuando Jesús lleva a Pedro, a Juan y a Santiago al monte y se transfigura delante de ellos, dice en el versículo 34, estaba hablando todavía, esto era Pedro que le estaba diciendo, uy Señor, hagamos aquí 3 cabañitas y nos quedamos. Cuando estaba hablando todavía, cuando apareció una nube que los envolvió de modo que se asustaron, entonces salió de la nube una voz que dijo, este es mi Hijo, mi escogido, escúchenlo. ¿Quién es Jesús para nosotros? Viste, en las versiones de esas iglesias donde se habla de la teología de la prosperidad, de que el plan de Dios es que seas millonario y que tengas prosperidad material, Jesús se ha convertido en un banquero, en alguien que si uno invierte, tiene que devolverle con intereses lo que uno invierte. Jesús en otros lugares es solamente un personaje histórico que no tiene ninguna otra importancia más allá de su influencia en los que creen ser sus seguidores. En otros medios Jesús es solamente un místico que nos dejó un ejemplo de cómo acercarnos a Dios. Y muchas de esas ideas están mezcladas a veces en nuestras congregaciones, en nuestras iglesias. Decía un misionero escocés hace muchos años que en la conciencia latinoamericana, por la tradición que nos llegó de Europa, conocemos muy bien al Jesús bebé en los brazos de su madre, o lo conocemos al Jesús sangriento, moribundo, también en los brazos de su madre. Y esas son las dos imágenes predominantes en la conciencia latinoamericana por la tradición que tenemos. Cuando nosotros queremos definir quién es Jesús, ¿qué palabras usamos? ¿Cómo lo definimos para nosotros? Él es el clímax, ese quiebre que marca una diferencia total en nuestra vida, como lo marcó para el judío del primer siglo, que se atrevió a identificarlo como el Mesías de Dios. Lo tenemos simplemente como un amigo que a veces le preguntamos qué piensa de lo que hacemos, o Él es el Señor, como dice aquí, mi Hijo amado, mi Hijo, el Hijo de Dios,
el escogido de Dios, a quien debemos escuchar. Y es interesante porque inmediatamente Simón Pedro confesó que Jesús es el Mesías. Jesús cambia su discurso en ese momento con ellos. Antes él venía preparándolos en cierta forma, enseñándoles muchas cosas, pero en este momento entonces él comienza a prepararlos para lo que viene después. La primera vez que Jesús habla de lo que va a sufrir y lo que va a padecer es inmediatamente después de que Simón le reconoce como el Mesías de Dios. Él les dijo: el Hijo del Hombre, ahí en el versículo 22 de Lucas 9, tiene que sufrir muchas cosas y ser rechazado por los ancianos, los jefes de los sacerdotes y los maestros de la ley. Es necesario que lo maten y que resucite al tercer día. Entonces, después de que ya Pedro confiesa que él es el Mesías, Jesús comienza a prepararlos para lo que viene. Y ustedes ven en los relatos de los evangelios que él lo hace varias veces, no es una sola vez. Y en algunos de los evangelistas ellos nos dicen claramente que los discípulos no entendían de qué estaba hablando Jesús, porque ellos seguían teniendo en su mente la idea de un Mesías militar que iba a acabar la opresión romana. Pero Jesús les dice que él iba a morir, iba a ser rechazado, iba a ser maltratado, pero también que iba a resucitar. Y ahí entonces Jesús también comienza a explicarles a los discípulos de una manera más clara y menos, o más precisa, qué significa ser un seguidor de Jesús. ¿Qué significa ser un discípulo de Jesús? Ahí en el versículo 23 dice: si alguno quiere ser mi discípulo, que se niegue a sí mismo, lleve su cruz cada día y me siga. Ahora, otra vez, para nosotros hoy es un poquito difícil entender lo que esto significaba para el judío del primer siglo. Nosotros tenemos cruces colgadas en nuestro cuello, tenemos cruces en las iglesias, en los montes, tenemos cruces por todo lado, y la cruz para nosotros se ha convertido en un símbolo religioso, pero en el primer siglo la cruz significaba la forma como el imperio romano imponía el terror en el mundo, en el pueblo. El imperio utilizaba la cruz para ejecutar a los criminales, sobre todo a los sediciosos políticos, para crear terror en el pueblo, para que el pueblo dijera: no, entonces no podemos hacer nada contra Roma porque vamos a terminar crucificados. Entonces, para Jesús decirle a alguien: si quieres ser mi discípulo, la cruz es lo que le espera. Es decirle a la persona que ser discípulo de Jesús demanda absolutamente todo, inclusive la muerte más terrible en ese momento conocida. Hoy la cruz, nosotros, como digo, no significa eso, pero era un elemento de terror, de opresión que el imperio usaba en ese momento para mantener su poder. Y eso era, cuando a alguien se le hablaba de la cruz, eso era lo que le venía a mente. La mayoría de las personas habían visto en sus movimientos crucificados cuando Roma cumplía la crucifixión de alguien. Según los historiadores nos recuerdan que Roma había crucificado a más de 50,000 personas en su tiempo de imperio en ese lugar. Entonces no era desconocido para alguien recordar los gritos, las quejas de aquel
que estaba en la cruz. Y Jesús utiliza esa imagen. El que quiere ser mi discípulo, que se niegue a sí mismo, lleve su cruz cada día y me siga. El discipulado, el seguimiento de este Mesías es un seguimiento que tiene condiciones que no toda la gente va a querer cumplir. No todos van a querer tomar una cruz. Cuando pensamos especialmente en el primer siglo, no todos van a querer vivir esa experiencia. Solo aquellos que están realmente comprometidos con el Mesías van a seguirlo como sus discípulos. Y los que recuerdan la lectura de los Evangelios nos dicen en otro lugar que mucha gente, cuando se dio cuenta de eso, se fue, no siguió más y no quisieron convertirse en sus discípulos. Los religiosos de su tiempo decidieron no seguir a Jesús. Y aquellos que siguieron a Jesús, literalmente, muchos de ellos terminaron crucificados. La leyenda o la historia, la tradición nos dice que incluso Simón Pedro, el que aquí en el texto reconoce a Jesús como el Mesías, terminó crucificado por el imperio. Para muchos de ellos la cruz fue algo literal. Para nosotros hoy tenemos que preguntarnos qué significa llevar la cruz cada día, si es que nosotros decidimos ser seguidores, discípulos de Jesús. Y Jesús explica más, porque el que quiera salvar su vida, la perderá, pero el que pierda su vida por mi causa, la salvará. ¿Y ustedes? ¿Quién dicen que soy yo?, nos pregunta Jesús hoy. ¿Quién es Jesús? ¿Cuál es el lugar que Él ocupa en nuestros corazones? La voz del cielo dice que es el Hijo de Dios, escogido, a quien debemos escuchar. Él nos invita a ser sus seguidores, negándonos a nosotros mismos, aceptando la cruz cada día. Debemos ser personas que están dispuestas a perder su vida por Él, porque el que pierde su vida por Él, dice, la va a ganar. Aquel que ha pensado y ha decidido ser el discípulo de Jesús, el seguidor de Jesús en su vida, debe estar consciente del costo del llamado de Jesús. Es un llamado a una vida totalmente entregada a Él, completamente en obediencia a Él, y una vida donde nos negamos a nosotros mismos, donde no nos preocupamos por nosotros mismos, sino que cumplimos completamente lo que Él nos pide que cumplamos. Estamos dispuestos a seguirlo. Él es el Mesías de Dios. Oremos. Aquí estamos, Señor, delante de ti. Tú conoces todo de nosotros. Gracias por ese llamado que nos haces a ser tus discípulos, tus seguidores. Gracias porque tú eres el Mesías de Dios. Ayúdanos, Señor, a seguirte de tal manera que honremos tu nombre, en el nombre de Jesús.
Amén.